Ok, siempre voy a llamarles por su apellido. ¿Qué quiere decir eso? Que o sea, están en mi lista por apellido y nombre. Por lo tanto, ustedes cuando entren a clase, por favor, así automáticamente, ustedes ponen su apellido y ponen presente. ¿Ya? ¿Para qué? Para que yo inmediatamente les ponga en la lista. ¿Ya? La calificación es la siguiente. El primer parcial, si no me equivoco, va a ser sobre 40 puntos. Perdón, sobre 30 puntos. El segundo parcial también. Solo van a haber dos parciales, tengo entendido. La asistencia vale 5 puntos. Por lo tanto, 25 puntos se la juegan en el examen. ¿Listo? Entonces, 5 puntos tienen de asistencia libre. O sea, el rato que ustedes entren y ponen su apellido, ya tienen 5 puntos. Si vienen todos los días. Ok, las prácticas van a ser 4. Las microevaluaciones van a ser 4. Y vamos a tratar de hacer también foros. Entonces, por el corto tiempo que tenemos, vamos a tratar por lo menos de hacer 2 foros. Si no hay, el material, por si acaso, si ustedes son de la universidad, del campus de acá de Arriba de la Circunvalación, ya tienen el material de la primera lección en una plataforma editora. ¿Ok? Cualquier cosa, por favor, pregúntenme. ¿Listo? Vamos a hacer un grupo en el WhatsApp para tenerlos a todos, por lo tanto yo quisiera delegar esa tarea a alguno de ustedes, porque no siempre estamos conectados en esta computadora. Y les voy a dejar mi teléfono en los mensajes. Por favor, hagan un grupo donde estén todos. Eso nos va a facilitar algunas cosas. ¿Listo? Entonces, si no hay preguntas, vamos a empezar. ¿Hay alguna pregunta? Listen, también vamos a realizar la competencia. Eso no sé. Eso la verdad no tengo idea. Yo lo voy a averiguar hasta el día de mañana y ya mañana les voy a dar bien el rango de notas que vamos a tener, cuándo van a ser los parciales, etcétera, etcétera. ¿Te parece? Por favor, Leighton. Está bien, listen. Si no hay más preguntas, voy a empezar, ¿ok? Por favor, alguien que haga el grupo de WhatsApp. Uno de ustedes. No sé quién. Entonces, como pueden ver, yo he dividido mi pantalla en el chat y lo que voy a presentar. Así que las preguntas, por favor, córtenme, no hay problema, escríbanlas en el chat del curso, no hay ningún lío. ¿Ok? Bueno, estadística uno, como ya les había dicho, mi nombre es Luis Beizaga Enrique, soy ingeniero, tengo 2 maestrías, una maestría en gestión empresarial y otra maestría en gestión de calidad y seguridad industrial. El tema uno, bueno, un poco de experiencia. Yo he trabajado tanto en el área industrial como en el área comercial. Varios de los ejemplos que vamos a ver es con datos de mis trabajos que he tenido, más que todo el control de calidad, etcétera, etcétera. Vamos a hacerlo bien dinámico, por favor. El tema uno es la introducción a la estadística. Este tema es sumamente teórico, por lo tanto lo vamos a avanzar muy rápido y lo vamos a tratar de entender lo que más se pueda. Vamos a empezar con el concepto de estadística. Como ustedes saben, en la vida cotidiana se presentan varios fenómenos que requieren un análisis y una interpretación. Por ejemplo, podríamos ver experimentos, podríamos ver tipo, cuando nos paramos en la calle y vemos autos,
nosotros automáticamente y naturalmente tratamos de hacer una serie en nuestra cabeza. No sé si les pasa cuando están aburridos, están parados en la calle o sentados en la acera o lo que sea y comienzan a contar los autos o comienzan a contar los azules, los rojos, los verdes, las vagonetas, los pietas, los autos pequeños, etc. Entonces, como la naturaleza del hombre siempre ha estado, o sea, tratar de explicar fenómenos, ahí es donde ha comenzado a nacer la estadística. La estadística ha nacido para comprender estos fenómenos que requieren análisis e interpretación, lo cual nos lleva a plantearnos una serie de interrogantes donde para poder responderlas, la estadística día a día va ganando mayores adeptos, convirtiéndose en un método efectivo para describir con exactitud los valores y datos de situaciones problemáticas y de distintas ciencias. ¿Qué quiere decir? La estadística interpreta y analiza datos. ¿Okay? Se llama estadística a una rama de la matemática que sirve de un conjunto de métodos, normas, reglas, principios, leyes para la observación, toma, organización, descripción y presentación con su respectivo análisis de los datos, de una serie de datos, ¿ok? De un experimento o de un fenómeno. Eso es lo que ustedes tienen que saber de estadística. La estadística es la rama de la matemática que estudia la observación, la toma, la organización, la descripción, la presentación y el análisis de datos. Pregunta de examen, ojo. La estadística, conforme ha pasado el tiempo y los años y las décadas y los siglos, han tenido diferentes aplicaciones. En la actualidad podemos ver lo siguiente, unos cuantos ejemplos. En la contabilidad, por ejemplo, la estadística se utiliza para el pronóstico. ¿Okay? La estadística puede decirnos qué va a pasar antes de que pase. En la mercadotecnia se utiliza para posicionar los productos, fijar precios y muchas veces en la mercadotecnia, que es el marketing, sirve para segmentar el mercado. En la economía se aplica en esta eh, para mostrar el crecimiento económico de las empresas. Es decir, existen análisis económicos donde se utiliza solamente estadística. Los resultados de la aplicación de la estadística se conocen al leer los periódicos. Muchas veces nosotros vemos estadística en todo lado. Yo pienso, personalmente les digo, que la estadística está casi al 100% en toda nuestra vida. Por ejemplo, si nosotros vemos los periódicos día a día, nosotros vamos a ver el mercado de valores, si ha tenido cambios, o sea, comparado con gestiones anteriores. Eso es estadística. La población del estado que conforma el 51% de mujeres, eso es estadística. La Universidad de Santa Cruz disminuye la deserción estudiantil, eso es estadística. El comercio de electrónicos aporta en impuestos al valor, agrega 10 millones, eso es estadística. Todos estos cuatro ejemplos, al menos que nosotros vemos cotidianamente en, en el periódico, es estadística 100%. ¿Cuál es el objetivo de la estadística? O sea, la estadística es una ciencia que se encarga de recopilar e interpretar datos, como se había dicho, ¿no? Entonces, estos datos que se analizan, se interpretan, sirven en un futuro. Los datos históricos que nosotros tenemos, por ejemplo, del INE, de las empresas, de las gestiones anteriores, etcétera, etcétera, nos sirve para proyectar posibles problemáticas. ¿Qué quiere decir? Nosotros, viendo el comportamiento de los datos pasados, podemos pronosticar, predecir datos futuros. El objetivo básico de la estadística es hacer inferencia con los datos. ¿Qué es inferencia? Inferencia significa inducir una cosa a otra o conducir a un resultado.
Bueno, vamos a volverlo a explicar. ¿Qué es inferir? Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo de la estadística? Si nosotros hablamos de inferir como concepto de conducir a un resultado, la estadística al hacer el análisis aporta con métodos para llegar a un resultado. Pretende establecer inferencias acerca de una población, entendiendo a la población como un conjunto de individuos, organismos o entes inanimados de los cuales queremos conocer alguna característica que nos ayude en un futuro para tomar decisiones. Eso es el objetivo de la estadística. Inferir. ¿Qué quiere decir inferir? Llevar a, conducir a un resultado. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Queremos saber si nuestra población juvenil consume o no drogas. Con mayor precisión. Digamos en Bolivia. Necesitamos saber en la actualidad qué fracción de nuestra población consume drogas. Entendiendo que el consumo de drogas lo tenemos tipificado en algunas escalas o niveles, de manera que nuestro objetivo es saber con toda la exactitud posible qué fracción de toda nuestra población juvenil consume drogas. Vamos a traducirlo. Lo que nosotros queremos saber en nuestro ejemplo es si en Bolivia la población juvenil consume drogas. Si ustedes se ponen a pensar en este enunciado, en este problema que queremos resolver, tendríamos que ir Bolivia, departamento por departamento, luego tendríamos que ir provincia por provincia, tocar todas las puertas y buscar a todas las personas que viven en Bolivia, que son una población juvenil, por lo tanto tendrían que estar entre los 14 y 25 años, y preguntarles si consumen o no drogas. Si se dan cuenta, este trabajo es muy grande. Una persona sola lo haría en cuánto tiempo, 20 años, 30 años. Por lo tanto, lo que ya averiguaste ya cambió. O sea, una persona que era joven y le preguntaste al principio, ahora es adulta y hay otro tipo de jóvenes detrás de él. Entonces, por razones materiales, de razones de recursos humanos, imposibilidad física y costos, no podemos efectuar una encuesta a toda la población de jóvenes. Por lo tanto, necesitamos hacer una consulta a un gran número de jóvenes donde este será, o sea, el representante de la población de jóvenes. Puede ser la universidad, puede ser los jóvenes, pero ¿cómo sacamos un representante de los jóvenes? Tendría el mismo joven de la zona norte, va a ser el mismo que de la zona central, va a ser el mismo que el de la zona sur. No creo. Por lo tanto, la estadística define este número de jóvenes a los cuales se les va a hacer la consulta y va a representar a todos los jóvenes del país. Eso es estadística. En este ejemplo hemos visto claramente el concepto de población y indirectamente también hemos visto el concepto de muestra. Por lo tanto, la población es el conjunto total de jóvenes, en este caso, y la muestra va a ser los jóvenes que van a representar a la población de jóvenes para ver si consumen o no drogas. Por favor, si hay alguna pregunta, me cortan y me la hacen. La clasificación de la estadística. La estadística se divide en dos divisiones. La estadística descriptiva y la estadística analítica o inferencial. Vamos a ver las dos. En la estadística descriptiva, o sea, nosotros vamos a estudiar las técnicas y métodos que sirven para la observación, toma, organización, descripción, presentación y análisis de datos. Esa es la estadística descriptiva. Es aquella que utiliza técnicas y medidas que indican las características de los datos posibles. Comprende el tratamiento de análisis de datos por objeto resumir y describir los hechos que han proporcionado la información.
Se llama descriptiva porque su bien primordial es describir las características principales de los datos. ¿Sí? Estadística descriptiva describe los datos. ¿Mediante qué? Mediante técnicas y medidas que indican las características de los mismos. Y ahí entramos a la estadística inferencial o analítica, que es la parte de la estadística mediante la cual se intenta dar explicación, concluir o inferir sobre los experimentos y fenómenos observados. ¿Qué quiere decir? Que es un conjunto de técnicas y cálculos que auxilian al investigador sobre posibles influencias de la variable independiente sobre los resultados. Por lo tanto, la inferencial o analítica son un conjunto de técnicas y cálculos que ayudan al investigador a ver el comportamiento de los datos. Esta describe, esta analiza. Ahora sí, bueno, como habíamos visto en nuestro ejemplo anterior, vamos a ver lo que es la población y la muestra. Por lo tanto, para una investigación estadística, antes de ver los conceptos de población y muestra, hay una serie de pasos que se deben seguir para cumplir una investigación estadística. Esto les va a servir bastante, bastante en el futuro. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Se selecciona y se determina la población y la muestra. Las características de estas mismas, y en el caso que se desee tomar una muestra, es necesario determinar el tamaño de la misma y el tipo de muestra a realizar. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando hacemos una investigación estadística es definir la población. ¿A quiénes voy a hacer la investigación? Mediante ese a quiénes voy a sacar la representación de ese a quiénes. Luego se obtienen los datos. La tercera es la clasificación y tabulación de los datos. Esto lo vamos a hacer. Análisis descriptivo de los datos. Vamos a ver la tendencia central, la dispersión, posición y forma. Análisis inferencial de los datos. Técnicas, o sea, se van a aplicar en estos datos las técnicas de tratamiento que involucran elementos probabilísticos que permiten inferir conclusiones. Y luego vamos a elaborar conclusiones. Por lo tanto, en nuestro primer paso, selección y determinación de la población muestra. La población. La población es la cantidad total de cualquier conjunto de datos, objetos, individuos, lo que vamos a estudiar. Se lo denota con la letra N mayúscula. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo. Aquí vamos a decir, mi población es de 750,000 personas. El significado estadístico de la población es más amplio que el usual. O sea, nosotros conocemos población como población de personas, más que todo. Pero en estadística se refiere a cualquier cosa, a actos, áreas geográficas, casos, datos, objetos, individuos, resultados e incluso temperaturas y tiempo. Una población es un conjunto de elementos que presentan una característica en común. Si nosotros pensamos en nuestro ejemplo que hemos visto de los jóvenes, la población de jóvenes, la característica común de esta población es que son jóvenes entre 14 y 25 años. Una vez que sabemos bien lo que es la población, vamos a ver qué es la muestra. La muestra, o sea, vamos a llamar muestra a cualquier subconjunto de elementos de la población. ¿Qué quiere decir? Subconjunto. Nuestra población la vamos a dividir en conjuntos, en subgrupos. Y cada subgrupo va a ser una muestra. El interés de la estadística es proporcionar métodos que permitan elegir una muestra de datos representativos. La estadística nos va a enseñar en el futuro
cómo sacar una muestra representativa de la población. Es bastante interesante, es bastante importante, porque nosotros si nos damos cuenta, o sea, si pensamos bien en lo que estamos avanzando, los conceptos de población y muestra son las bases fundamentales de la estadística. Si nosotros no elegimos bien la población, todo nuestro análisis estadístico va a estar mal. Y si no escogemos bien la muestra, es peor. Les prometo, he visto casos increíbles de cómo no eligen bien la población y muestra y son trabajos completos, tesis completas que están mal. Por lo tanto, la muestra es un subconjunto de elementos de la población, como les dijimos, es un conjunto representativo de la población. O sea, la muestra va a tener todas las características de la población. Tiene que tener. Si no tiene, está mal, no la representa. Por lo tanto, tenemos que elegir otra muestra. Murray Spiegel, que es un estadista muy famoso, llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve para representarla. La muestra denotamos por la letra N minúscula. ¿Vale? Y en nuestro ejemplo de la población, que hemos dicho una población de 750.000 personas, vamos a decir que nuestra muestra va a ser de 500 conductores elegidos al azar de nuestra población. Por lo tanto, mi muestra va a ser N minúscula 500 de una población N mayúscula 750. Estos 500 van a representar a estos 750. Las características de la muestra dependen del criterio de muestreo empleado. Para su determinación, los elementos de la muestra deben ser escogidos al azar. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser escogidos y se deben observar todas las características que suceden en la población, lo que les decía hace rato. Tiene que ser 100% representativa, tiene que tener todas las características de la población. Entonces vamos a ver ahora las variables y los atributos. Para su estudio, las variables aleatorias se han clasificado según la naturaleza que toman en variables numéricas y variables categóricas. Las variables, estas variables, se llaman variables porque son objetos que van a variar. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos una investigación o un estudio de algo, ese algo buenos días. Bueno, como digamos, ese algo va a ser nuestra variable. Se la llama variable aleatoria porque se le escoge aleatoriamente. Aleatoriamente quiere decir cualquiera. Dentro de lo que entra en la palabra aleatoria, vamos a decir también que tiene la misma probabilidad de ser escogido. ¿Okay? Existen variables numéricas y también existen variables categóricas. Las variables numéricas van a ser las variables cuantitativas. ¿Por qué cuantitativas? Porque se pueden contar. Y las variables categóricas van a ser cualitativas. ¿Por qué? Porque tienen cualidades. Dentro de lo que son las variables numéricas o cuantitativas, existen las discretas y las continuas. Entonces vamos a ver que las variables numéricas o cuantitativas son aquellas que se identifican
o que se les puede asignar un valor numérico. ¿Okay? Y ese valor numérico va a ser el aspecto de medición. Si no entienden algo, por favor, pregunten, porque esto es la base para todo. Las variables cuantitativas discretas son aquellas que solamente toman valores enteros. Las variables discretas solamente toman variables enteros. Ejemplos: número de hijos en cada familia, talla de calzado, cantidad de alumnos por grupo. Si se, si se ponen a, o sea, si se fijan bien, si nosotros hablamos en el número de hijos que tiene cada familia o miembros en una familia, vamos a decir, en esta familia hay 2 hijos, en esta familia hay 3 hijos, pero no se puede decir en esta familia hay 3.5 hijos, porque no hay 0.5 personas. ¿Okay? Las variables continuas pueden tomar cualquier tipo de valor. ¿Okay? Es decir, el rango contiene no solo valores enteros, sino también intervalos. Pueden ser valores, o sea, y van a ser todos los valores reales. Pueden ser enteros, pueden ser decimales, pueden ser raíces, etc. Por ejemplo, el tiempo de vida de una persona. Las personas vivimos, o sea, el tiempo de vida de una persona en Bolivia, por ejemplo, es de 78 años, si no me equivoco. Una persona puede vivir 78.2 años. Les pregunto. ¿Están atentos a lo que estoy hablando? Solo estoy hablando y hablando. Listen dijo 72 años. Sí, puede ser cualquier edad. 70.2 años. ¿Alguien puede vivir 72.2 Sí. años? Sí, esa es una variable continua. O sea, lo que yo quiero que entiendan es cuáles son los tipos de variables y sepan diferenciarlas. Ahora están las variables cualitativas. Las variables cualitativas estudian los atributos de las variables. Son aquellas a las que no se les puede asignar o identificar un valor numérico, sino con un aspecto, cualidad o característica que las distingue. Las variables cualitativas nominales son aquellas que no se les puede asignar un orden, es decir, solo permite clasificación. Ejemplo: nacionalidad, idioma, sexo, himnos nacionales, letras de canciones. ¿Ok? Entonces las variables categóricas cualitativas nominales no se les puede dar un orden, pero existen también las variables cualitativas ordinales. Son aquellas que además de clasificar a los elementos en distintas categorías se les puede asignar un orden. Por ejemplo, el estado de salud. Se les puede ordenar como enfermo, no muy enfermo y sano. El rango militar. Bueno, nosotros sabemos que es subteniente, teniente, capitán, mayor, teniente coronel, coronel, etcétera, etcétera, etcétera. Los puestos de una empresa. Existen los puestos operativos, están las jefaturas, y más arriba están las gerencias, etcétera, etcétera, etcétera. Los meses del año. Nosotros sabemos que enero es antes de febrero y es antes de mayo. Por lo tanto, las variables categóricas ordinales, cualitativas ordinales, se las puede ordenar de una manera instintiva. Existe también escalas de medición en la estadística. La escala nominal es cuando se identifica una etiqueta de un elemento
y se considera de que la escala de medición es una escala nominal. En esta carecen de sentido el orden de las etiquetas. Si nos vamos a ver bien, es exactamente como la variable categórica nominal. Por ejemplo, sexo masculino femenino podría ser también femenino masculino y eso no afecta en ningún aspecto del estudio. Fumar, sí, no. Nosotros le estamos dando una escala. 0 para el no, 1 para el sí. Estado civil, casado, soltero, viudo, divorciado. Le estamos dando una categoría, una escala de medición. 1, 2, 3, 4. Procedencia de ingreso. 1, urgencias, 2, consulta, etcétera, etcétera. La escala ordinal es cuando los datos muestran las propiedades de los datos nominales, pero además tienen sentido en orden, tienen una jerarquía, clase social, baja, media, alta. Indirectamente tiene baja, media, alta. Tiene un orden. No va a ser media, alta, baja. No, porque o sea, el medio tiene que estar en el medio, ¿no? Los grados de flujo. Grado 1, 2, 3, 4. La conformidad con una afirmación. 0 en desacuerdo, 1 acuerdo parcial, 2 acuerdo total. ¿Ven? Si se dan cuenta, estas escalas nos ayudan a identificar los datos, las variables. En la escala de intervalo. La escala de intervalo, los datos tienen las propiedades de los datos ordinales, pero a su vez la separación entre las variables tiene sentido. Por ejemplo, la temperatura. En una habitación a 22 grados y otra a 26 grados. Es la misma que la existente entre 2 a 33 y 37 grados. ¿Qué quiere decir? Los intervalos, vamos a hacerlo más claro. Los intervalos son números que pertenecen dentro de un intervalo. Por ejemplo, nuestro ejemplo de los grados es entre 22 y 26 grados. Entonces yo tengo temperaturas de 20, 24, 27, 30, 28, 23.5, etc. Dentro de este intervalo van a pertenecer todas las temperaturas que estén entre los 22 y los 26 grados. Por lo tanto, los que eran 20, chao, 30, chao, pertenecen a otros intervalos. Vamos a ver en la siguiente lección muy a detalle lo que son los intervalos. Escala de razón. Ya, una escala de razón, los datos tienen todas las propiedades de los datos de intervalo y la proporción entre ellos tiene sentido. Para esto se requiere que el valor 0 de la escala indique la ausencia de la propiedad a medir. Por ejemplo, normalmente esto pasa en pesos, altura, concentraciones, etc. El peso medido en kilogramos. Si no existe peso, va a ser 0. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener 8 kilogramos, 10 kilogramos, 20 kilogramos. Todas esas escalas son de razón porque están acompañadas por una unidad de medida. Por lo tanto, la escala de razón siempre va a tener una unidad de medida. ¿Ok? Bueno, eso ha sido toda la lección 1, el tema 1. Hemos hecho una introducción teórica a lo que es la estadística. Ahora sí, nos vamos a lo bueno. Quiero mostrarles algo. Esto es la lista que yo lleno sobre ustedes. Tienen un hito, los que entran, y los que no entran tienen 0. Van a tener su asistencia sobre 5 puntos. ¿Ok? El rato que ustedes quieran me avisan
si quieren saber con cuánta nota están, y yo les voy a dar hasta ese día cuánta nota tienen. Ahora sí, vamos a entrar al tema 2, distribución de frecuencias. Para el tema 2 voy a subir a la plataforma todo el material, por favor, hasta el mediodía. Uy. Bueno, parece que no hay muchas preguntas, entonces voy a seguir avanzando. Bueno, entonces ya hemos visto una introducción a la estadística. Hemos visto conceptos claves para que nosotros podamos entender la estadística a partir de este punto. ¿Okay? El tema 2 va a ser la distribución de frecuencias. La distribución de frecuencias, ¿qué quiere decir? Nosotros vamos a ver lo primero, qué tipos de muestreo hay. Nosotros ya habíamos hablado de población y de muestra. Viendo, haciendo un refresh, es la población, es nuestro objeto de estudio, y la muestra es la representante de nuestro objeto de estudio. Por lo tanto, existen tipos de muestreo, o sea, existen métodos de muestreo. Uno de ellos es el probabilístico o aleatorio. Se llama probabilístico porque todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser escogidos. ¿Ok? Entonces, el tipo de muestreo probabilístico se obtiene mediante sorteo de los individuos de la forma, teniendo así cada individuo la misma probabilidad o posibilidad de pertenecer a la muestra, permitiendo calcular el posible error de la muestra. De entre los que destacan el muestreo aleatorio simple, el sistemático, el estadístico y el conglomerado son los más comunes. Ya voy a explicarlos uno por uno. El aleatorio simple. El aleatorio simple es, como dice su nombre, aleatorio simple, probabilístico. Todos tienen la probabilidad de ser escogidos y de manera simple. Por lo tanto, es como si yo estuviera en el curso, cuando tengo 60 personas, mi población va a ser 60. Entonces yo voy a hacer el muestreo aleatorio simple. Voy a agarrar mi lista y voy a elegir personas al azar. Nada más. Pueden ser hombres y mujeres, no importa, pero yo voy a elegir 6 personas al azar. El sistemático. El sistemático ya es un poco más complicado, pero tiene mucho que ver con el aleatorio simple. Se utiliza cuando el universo es de gran tamaño o ha de extenderse en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la población cochabambina. En Cochabamba ahorita estamos con 2.5 millones de personas, si no me equivoco. Pero el próximo año tal vez vayan 2.6 y el subsiguiente año 2.7. Por lo tanto, la muestra que nosotros saquemos en la población de Cochabamba tiene que ser sistemática. ¿Qué quiere decir? Es como si yo los pusiera en una línea, así todos seguidos, en una línea recta, infinita, de las 2.5 personas, donde yo voy a conseguir una constante. La constante, denominada constante de sistematización, se la consigue dividiendo la población entre la muestra. Aquí está. Si ustedes ven, dicen las diapositivas del tema 1 las subió porque no encuentro la plataforma de video. Sí, las he subido. Están en, están en la semana 1. A ver, espera, te muestro. Estás viendo, ¿no? En la semana 1, en introducción a la estadística, ingresas al tema. En materiales. Presentación tema 1 son las diapositivas y esta es la teoría para el tema 1.
Las del tema 2, bueno, no había mucho tiempo, entonces se las voy a subir justamente cuando acabemos la clase. Entonces, tenemos esta constante de sistematización, donde se divide la población entre la muestra. ¿Listo? O sea, esta constante nos va a sacar un número que nos sirve para determinar cuántos elementos vamos a conseguir un representante. Es decir, si agarramos a los 2.5 millones de personas, que son la población de Cochabamba, y las ponemos en una fila, voy a dividir mi población en mi muestra. Digamos mi muestra que quiero que sea 400 personas. Entonces voy a dividir 2.5 entre 400. O sea, 2.5 millones, ¿no? Entre 400. ¿Cuánto me sale esto? A ver, ¿dónde está la calculadora? Entonces vamos a dividirlo, perdón. 2.5 millones dividido entre 400. Me sale 6.250. 6.250 es mi constante de sistematización. ¿Saben qué? Lo vamos a hacer acá. Entonces, tengo mi constante de sistematización, que va a ser igual a mi población entre la muestra. Si tengo una población de Cochabamba de 2.5 millones de personas, y vamos a poner comitas para ubicarnos, personas, y yo quiero sacar, o sea, he hecho el cálculo de la muestra que muy adelante vamos a hacer, y son 400 personas. Por lo tanto, mi constante de sistematización va a ser dividido entre 400. Y esto me sale 6.250. ¿Qué quieren decir estas 6.250 personas? Muy sencillo. Si nosotros ponemos la población, digo a las personas en fila, vamos a ver de hacerlo así, ¿no? Entonces tengo una persona, dos personas, tres personas, y vamos a comenzar a copiarlo, cuatro personas. Entonces, 8, 16, quiero que entiendan con este ejemplo, es bastante sencilla, ¿no? Vamos a hacer las 2.5 personas, ¿no? Eso es lo que quiero es que entiendan cómo funciona. 32, 60. Imagínense que cada grupito, cada redondito, que vamos a notar, cada redondo son 100 personas. ¿Sí? Entonces, tengo aquí 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000. Entonces lo vamos a aumentar, que sean 1000 personas. Entonces 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 7, 8, 9, 10. ¿No?
6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 2, 4, 6, 8, 10. 3. ¿Sí? ¿Alguien habilitó su micrófono? Y están separados por 10 miles, ¿no? Entonces supongamos que estos redonditos son las personas de Cochabamba, que están paradas en fila. Cada redondito representa 1000 personas. Es decir, eso hacemos hasta las 2.5 millones. Entonces nosotros necesitamos sacar 400 personas al azar, pero de las 2.5 millones, ¿cómo vamos a saber? O sea, tal vez escojamos más al principio, no escojamos la media. Por lo tanto, cuando nosotros escogemos muestras, tiene que ser, tienen que ser iguales. O sea, todos tienen la misma probabilidad para ser sacados. Entonces, acá nuestra constante es 6.250 personas. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Quiere decir simplemente que nosotros, cada 6.250 personas, vamos a elegir una. Por lo tanto, aquí está la primera. Primer grupo de número, ¿no? Aquí, de aquí voy a sacar la primera persona. Entonces, cada 6.000 personas de descuento. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. De aquí voy a sacar otra persona. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. De aquí voy a sacar otra persona. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. De aquí voy a sacar otra persona. 3.000, 4.000, 4.000, 5.000, 6.000, sí, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si ustedes ven y se dan cuenta, todos, todos, absolutamente todos, tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Entonces, esto nos sirve, como les había explicado, cuando el tamaño de muestra es muy grande. Aquí hay un ejemplo un poco más sencillo. O sea, vamos a suponer que el constante de sistematización es de 100. Nosotros elegimos un número entre el 1 y el 100, de ahí sucesivamente escogemos cada 100. Por lo tanto, si elegimos 20, los números que elegimos van a ser 20, 120, 220, 320 y así sucesivamente hasta acabar la población. El muestreo sistemático suele ser más preciso que el aleatorio simple, ya que recorre la población de un modo más uniforme. El aleatorio simple va a agarrar y voy a escoger, como les decía, ¿no? Pero cuando una población es muy grande y utilizo el aleatorio simple, muchas veces no todos tienen la misma probabilidad de ser escogidos. ¿Por qué? Porque puedo tender a ver más al principio, más al medio, más al final, o puedo tener alguna preferencia en la elección. En cambio, el aleatorio sistemático simple, perdón, el sistemático, no, es como cuando en colegio nos hacían formar y contaban 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Todos los unos muévanse para acá, todos los 12 allá, todos los 13 allá, todos los 4 acá. ¿Qué quiere decir? Todos teníamos la misma probabilidad de formar en el grupo 1, 2, 3, 4 o 5. Bastante interesante. El muestreo estratificado, ¿no? El muestreo estratificado ya son para poblaciones muy, muy grandes, ¿ya? O sea, lo primero es que se divide la población en subgrupos, clases o estratos. Se supone que, o sea, que son los estratos más homogéneos. Por ejemplo, en una población de Cochabamba, yo voy a dividirla, yo sé que la población de Cochabamba son 2.5 millones de personas, como lo habíamos visto en nuestro ejemplo. ¿Vale? Entonces lo que yo voy a hacer es voy a subdividir este grupo. Probablemente de estas 2.5 millones de personas, vamos a hacer acá un ejemplo.
Entonces, 1.800.000 van a ser hombres, mujeres. Y 1.800.000 van a ser hombres. Entonces ya tengo dos estratos. ¿Vale? Entonces he dividido la población en dos estratos, en dos micropoblaciones, le llamaremos. Entonces tengo dos poblaciones, una de 1.800.000 y una de 700.000. Y estos dos estratos me van a servir para poder escoger aleatoriamente a la gente. Asignación proporcional. El tamaño de cada estrato es la muestra de una proporcional en su tamaño de la población. Asignación óptima. La muestra recogerá más individuos de aquellos estratos que tengan más variabilidad. Vamos a ver un ejemplo de esto. Este ejemplo es bastante claro, pero bastante claro con el muestreo por estratificado. Supongamos que en un estudio sobre la población de estudiantes de cierto plantel de Covach, eso es una universidad en Colombia, ¿ok? Que a través de la muestra de 10 personas queremos obtener la información sobre el uso de un lápiz labial. Ojo, están suponiendo que en la población de estudiantes de este instituto van a escoger 10 personas al azar para saber la información sobre el lápiz labial. ¿Ok? Entonces tienen que leer muy bien en estadística los enunciados. Ahora, aquí viene lo complicado. Reflexionando sobre que el comportamiento de la población con respecto a una característica no es homogénea, podemos dividir a la población en dos estratos. Masculinos 40%, femeninos 60%. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que el lápiz labial va a tener mayor preferencia de uso de las mujeres. Si estás caminando en la calle y cuentas, o sea, de 20 personas, ¿cuántas personas usan lápiz labial? O sea, 18 van a ser mujeres y tal vez 2 sean hombres, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros vamos a utilizar el muestreo estratificado. Entonces, primero vamos a dividir entre cuántos hombres y cuántas mujeres hay en este instituto. Sabemos que el 40% de hombres y el 60% de mujeres. Entonces, si nosotros vemos y tomamos en cuenta la división en dos estratos con estos porcentajes, podríamos sacar una muestra de 6 varones y 4 mujeres. ¿Por qué? Porque queremos una información del lápiz labial más homogéneo, entonces mucho más homogéneo. Queremos que no sea de preferencia ni de no de preferencia. Entonces, lo que hacemos, vamos a ver, también otra forma de sacar esta muestra estratificada se observa con el comportamiento de los varones con respecto a las características de estudio. Como les decía, no todos los hombres van a usar lápiz labial. De modo que la asignación óptima de la muestra de 10 personas, o sea, de 10 alumnos de este instituto, nos indica que es más conveniente elegir más individuos en los grupos de mayor variabilidad. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a hacer el muestreo estratificado, directamente voy a elegir más mujeres que hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres utilizan lápiz labial y los hombres no. Pues como les iba diciendo, de cada 20 personas en la calle, 18 que utilizan lápiz labial son mujeres. Por lo tanto, yo puedo definir que voy a elegir 9 mujeres y un varón para
hacer el estudio del lápiz labial. ¿Y qué pasaría si fuese con otra cosa, ¿no? Con el uso de, de máquinas para afeitar, por ejemplo. O sea, las mujeres tal vez utilicen máquinas para afeitar, pero las de mujeres, ¿no? Yo estoy haciendo el estudio de una hoja de afeitar de varón, Gillette, punto, de hombre. Entonces, las mujeres, yo sé que las mujeres tal vez lo utilicen, tal vez lo utilicen, pero el hombre tiene más probabilidad de utilizarlo. Por lo tanto, yo voy a escoger más hombres y menos mujeres para que me hagan este estudio. El muestreo por conglomerado es otro tipo de muestreo. Al dividir primero la población en grupos o conglomerados convenientes para el muestreo, seleccionando de cada uno de ellos una porción al azar y por un método sistemático bajo el método. O sea, ¿qué quiere decir? Que bajo este método, aunque todos los grupos son muestreados, cada grupo tiene la igual posibilidad de ser seleccionado. Vamos a ver un ejemplo. Cuando nosotros hacemos el muestreo por conglomerado, es muy parecido al estratificado. Solamente, ¿dónde estamos? Aquí. Solamente que nosotros vamos a ver grupos que tienen, o sea, que producen un mayor error muestral. ¿Qué quiere decir? Que además una muestra de conglomerados ofrece la misma precisión de estimación que una muestra aleatoria simple. Espérenme un segundito, por favor. Perdón. Entonces estábamos hablando del conglomerado. El conglomerado es agarrar los grupos, o sea, dividir los grupos como estratificado, pero que no tengan al total de la población. Por ejemplo, nosotros vamos a agarrar de nuestra población, tenemos jóvenes. Por lo tanto, nuestro conglomerado van a ser jóvenes. Y nosotros vamos a utilizar mezclando diferentes técnicas de muestreo, como el método simple y sistemático, para conseguir las muestras que sea todo aleatorio. Y por último tenemos la no probabilística, que no la vamos a ver en este tema, ni vamos a verlo en esta clase, ni la vamos a ver en estadística 1. Este tipo de muestreo en el que no es posible estimar la probabilidad de que cada uno de los elementos sea incluido en la muestra, además de no permite el cálculo del error de muestra. Puede ser accidental, por cuotas, intencional, etcétera, etcétera. Por juicio, que quiere decir que aquí el investigador va a elegir personas por conveniencia. Así como cuando eligen personas para el tema de las elecciones nacionales, hacen muestreo para ver la tendencia de voto, digamos. Ahí eligen, o sea, no hacen un buen muestreo, porque han visto que, por ejemplo, en las elecciones de noviembre, se ha visto que eligen, o sea, o muchas personas del campo, o pocas personas del campo, o muchas personas de la ciudad, pero de la ciudad eligen muchas personas de la zona norte, no muchas personas de la zona sur. Es como si agarraran ustedes
y vayan a sentarse a la puerta del ICE Norte y ustedes quieran averiguar cuántas personas compran en un mercado, ¿no? Y a las personas que salen del ICE Norte, ustedes les van a ir tomando en la encuesta en este caso. No, mal, muy mal. O sea, nosotros tenemos que ir donde está la acción, en este caso, entre comillas, ¿no? Entonces ustedes tienen que ir a la ciudad, o sea, tienen que hacerlo aleatorio, tienen que ir a la plaza principal, o sea, lugares donde la gente posiblemente vaya al mercado, pero también posiblemente no vaya al mercado. Pero no te vas a ir a parar a la puerta de un supermercado donde la gente no va definitivamente al mercado, ¿no? Ese tipo de errores son muy comunes en la estadística y en el tipo de muestreo. Por eso les había dicho, si ustedes no eligen bien la muestra, va a ser un completo desastre. Desastre. Obtención de datos. Utilización de fuentes de datos publicados. ¿Qué quiere decir? Existen diferentes tipos para nosotros obtener los datos. Muchas veces nos hemos visto en probabilidad de que tenemos que buscar y no sabemos de dónde encontrar datos. Entonces, una de las fuentes de datos es la utilización de datos publicados. ¿Qué quiere decir? Sin importar la fuente utilizada, se hace una distinción entre el recolector original de los datos, la organización o individuos que compilan estas tablas y diagramas. El recolector de datos es la fuente primaria, mientras que el compilador es la fuente secundaria. Vamos a ver. El recolector de datos es la fuente primaria. El que recolecta los datos es la fuente primaria. En el caso de la encuesta, por ejemplo, el recolector de datos es la encuesta. Esa es mi fuente primaria. Y el compilador de los datos es mi fuente secundaria. ¿Cuál es mi fuente secundaria cuando utilizo una encuesta, por ejemplo? Es la entrevista. Entonces yo puedo tener datos por aquí, o sea, datos publicados quiere decir del periódico, de internet, de lo que sea. O sea, ya son del INE. Entonces son datos que yo ya los he conseguido, que ya se han estudiado, que ya se los han ordenado y se los han puesto en una tabla. El segundo método para obtener datos necesarios es la experimentación. ¿Qué quiere decir? El experimento se ejerce un control estricto sobre el tratamiento de dado a los participantes. Haz encuestas en la zona norte. ¿Para qué? O sea, de los autos que cruzan el Sombrero de Chola. Entonces, eso es un experimento. Entonces, tú te vas a ir a sentar en el Sombrero de Chola y vas a contar cuántos autos pasan. Y vas a ir contando durante 15 minutos. Entonces, cada 15 minutos vas a notar cuántos autos han pasado. ¡Pum! Tienes tus datos. Has obtenido datos cada 15 minutos de autos que han pasado por el Sombrero de Chola. Entonces, ese tipo de obtención de datos se llama diseño de un experimento. Conducción de una encuesta. El tercer método para obtener datos es la aplicación de una encuesta. Simplemente se formulan preguntas respecto a sus opiniones, actitudes, comportamientos u otras características que queremos averiguar y sus respuestas editan, codifican y tabulan para un análisis. Ejemplo, tengo una encuesta donde me van a pedir, ¿usted es hombre o mujer? Hombre. ¿Usted está satisfecho con el servicio? Sí o no. Sí. En una tabla de satisfacción de servicio, entonces uno, usted está poco satisfecho. Dos, usted está más o menos satisfecho. Tres, usted está satisfecho. Cuatro, está muy satisfecho. Y cinco, usted está requete satisfecho. ¿Dónde se encuentra? En el tres. Entonces, una vez, o sea, esa es una persona, ¿no? Entonces hay fórmulas para sacar a cuántas personas se les hace la encuesta. Esas encuestas se les da a las
se las recopila y se las tabula. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a contar cuántas respuestas de un tipo y el otro hay. ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? ¿A cuántas personas están satisfechas, insatisfechas, etcétera, etcétera? Y realización de un estudio observacional. En un estudio observacional, el investigador observa el comportamiento de interés directamente. Por lo común en el entorno natural hay una amplia variedad de formatos de los cuales puedes recolectar información. Vamos a ver un ejemplo. Observacional. Puede ser cuántas veces el bebé toma leche en el día. Van a haber días que van a tomar 6 mamaderas. Van a haber días que va a tomar 2 mamaderas. Van a haber días que no va a tomar mamaderas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es, o sea, es parecido, muy, muy extremadamente parecido al diseño de experimento. La única diferencia es que aquí solamente se observa. O sea, tú te paras con tu cuaderno a ver qué pasa. En cambio, en el experimento, ya habíamos dado el ejemplo de los autos, nosotros podríamos fijarnos, se nos podría escapar uno, entonces el experimento es para experimentar. El observacional es para observar. ¿Ok? Entonces, luego, luego de tener un estudio observacional, o sea, luego de que voy a obtener mis datos, los voy a tabular. Entonces, el siguiente paso después de observar datos es tabularlos. Es una representación de los datos de manera directa. Tabular quiere decir pasarlos en un papel. Esto se hace en estadística mediante la tabulación de la variable estadística o del atributo. Realizar una tabulación consiste en elaborar tablas simples, fáciles de leer, fáciles de entender y que de manera general ofrezcan una acertada visión de las características más importantes de lo que estamos estudiando. ¿Okay? Entonces, al momento de tabular, nosotros directamente vamos a poner, por ejemplo, hemos hecho una encuesta y la pregunta es, ¿usted es hombre o mujer? ¿O qué sexo tiene? Entonces, voy a contar. Vale, veremos todas las encuestas, 300 encuestas. La primera encuesta, hombre, un hombre. Segunda encuesta, mujer, una mujer, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a ir tabulando, vamos a ir contando cuántas respuestas hay de una misma característica. Algo que quiero aclarar. Cuando nosotros hacemos encuestas, las preguntas tienen que ser de respuesta sí o no, o elección múltiple. No podemos hacer una encuesta con, ¿y a usted qué le parece la cuarentena rígida? Bueno, van a haber personas que les va a encantar, a otras que no les va a gustar para nada, pero o sea, hay mucho gris, no es ni blanco ni negro. Entonces las respuestas para una encuesta tienen que ser sí, no, tal vez, nada más. No nos interesa más, no nos interesa la opinión extra, ¿no? De las personas. Por lo tanto, es de esa forma que nosotros tenemos que comenzar a obtener datos. Ya, chicos, lo vamos a dejar ahí. Ok, son las 10 de la mañana. A mí me parece ya más que correcto. Quisiera que una de ustedes, o sea, ¿cuál de ustedes personas se va a ofrecer para ese grupo de WhatsApp? Necesito que lo hagan hoy día. O sea, esto es por ustedes, por mí no, a mí no me conviene. Porque yo trabajo total, tendría que trabajar todo el día. Ya, Beltrán. Beltrán, por favor. Necesito que las 7 personas que están ahorita, o sea, entre todos, ¿no? Leighton, Beltrán, Ferrufino, Mamani, García y Juárez, dejen sus teléfonos. Toditos, por favor, dejen sus teléfonos. Dos,
2, 3, 5. Vamos, chicos, faltan 2 personas. Ya, el mío más. Bueno, de los que estamos, 2, 4, 6, 7. Falta una persona, no sé quién es. Entonces, los que han entrado tarde, les voy a repetir. Eh, exacto. Les voy a repetir. Necesito que cada vez que ustedes entren a clases, o sea, entran a clases automáticamente, esto es para responder Franz Perfino, entran a la clase automáticamente, por favor, en el chat ponen su apellido, Belizaga, presente. Correcto. Por lo tanto, yo tengo tu nombre. Estoy presentando, así que yo te voy a mostrar la pantalla. Yo voy a tomar la asistencia en mi lista directamente. Les recuerdo, no es muy buena idea faltar a clases. Ya, aparte de que es sobre nota, la asistencia es sobre 5 puntos. Dura 4 semanas el módulo. Y si se han dado cuenta, en un día hemos hecho un tema. Por lo tanto, va a ser un poco complicado, ¿no? Se van a retrasar bastante. Si hay, o sea, respondiendo a Leito, cuando me dijo el tema de la defensa de competencias, si nosotros tenemos defensa de competencias, los últimos, prácticamente la última semana, nos vamos a dedicar a hacer eso, prácticamente. Por lo tanto, tenemos 3 semanas para el avance de materia. Son 7 temas. ¿Ya? Yo voy a tratar de llenar todo para, para el todo, voy a subir a la plataforma todo lo necesario que ustedes van a necesitar para el avance de materia, pero de todas formas, os recuerdo, no es buena idea faltar a clases. La clase va a durar entre 1 hora y 1 hora y media. Ya cuando hagamos ejercicios va a ser la clase más larga. Pero ahora que es teoría, bueno, lo estoy cortando a las 10 de la mañana porque, bueno, no veo mucho la necesidad de que sigamos avanzando porque vamos a tener mucho hueco. Vayan averiguando, investiguen cada vez que avancemos, lean un poco sobre población, lean un poco sobre muestras, lean un poco sobre el tema del tipo de muestreo, etcétera, etcétera, porque les va a servir, ¿ya? Ustedes están repitiendo la materia o han tomado la materia y son nuevos, nuevos, perfecto, nuevísimo, perfecto. Entonces, entonces vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico. Cuando hablo de dinámico es de hacer más ejercicios. O sea, por ejemplo, yo entiendo mejor cuando hago ejercicios que cuando me lo expliquen, pero sí necesito un concepto base para entenderlo, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer de esa forma. Bueno, entonces, más que todo, lo que yo necesito es que asistan a clases, me pregunten sus dudas y resolvamos todo. ¿Listo? El grupo de WhatsApp, por favor, lo antes posible y ahí voy yo. Normalmente digo, bueno, hoy día vamos a hacer esto, necesito esto, no va a haber clases, no hay clases. Y necesito para veces saber de ustedes, o sea, su examen, escrito, aquello, las dudas, o sea, es más fácil por el celular que por este chat, ¿ok? Entonces, si no hay más, yo mañana les voy a dar el tema de las notas, cómo vamos a hacer, cómo vamos a calificar. Y voy a comenzar a subir a la plataforma lo que necesito, ¿ok?
Si no hay más preguntas, bueno, aquí lo tenemos. Ya tengo la lista. Y ya saben, ¿no? Al momento de entrar ponen su apellido presente y nada más. Entonces, eso sería todo por hoy. ¿Ok? Nos vemos mañana, 8:30. Traten de estar en punto, por favor. Yo estoy 15 minutos antes siempre. Entonces, sería mucho más cómodo empezar la clase temprano. Hasta mañana, hasta mañana.